Muy buenas noches, bienvenidos a 52 minutos, esta semana de definiciones en la arena política santafesina. Ya este viernes, mientras algunos de ustedes por Somos Rosario están viendo esta edición del programa, a medianoche se van a vencer los plazos para presentación de listas de los candidatos que quieren gobernar la provincia de Santa Fe, que quieren legislar desde la Cámara de Diputados, los senadores departamentales, muchos intendentes, jefes comunales, concejales, en fin, los cargos políticos más importantes de nuestra provincia se ponen en juego. A partir de ahora empieza a sonar el cronómetro para la carrera política electoral del 2023. Y hay ya algunas definiciones que podemos advertir en este panorama que estuvo, la verdad, y que está todavía muy caldeado y se esperan aún definiciones de último momento. Es por eso que le recordamos a la audiencia, nosotros estamos grabando un jueves, de lo que yo diga a lo que pase puede haber un abismo y por eso vamos a ser muy cautos a la hora de dar la información. En principio, bueno, vamos a empezar por la novela más interesante que tuvo esta semana, que se dio en el Frente de Todos, en el peronismo, que no se va a llamar Frente de Todos, sino algo así como Juntos Avancemos. Y claro, allí los protagonistas fueron el gobernador Omar Perotti y el senador Marcelo Lewandowski, quien todo hace suponer que sería el candidato a gobernador por este frente. Pero claro, allí las condiciones que cada uno llevó a la mesa hicieron que las negociaciones estuviesen trabadas durante días y días. De hecho, algo bastante novedoso para el peronismo y novedoso también, sobre todo conociéndolo al gobernador Omar Perotti, esas negociaciones empezaron bastante temprano. Ya el sábado anterior comenzaron a hablar para ver, bueno, cuáles eran las ideas, las estrategias que cada uno pensaba a la hora de afrontar este proceso. Y tuvo idas y venidas con ello, hasta que el día lunes eso se empantanó y a partir de allí hubo toda serie de especulaciones, pero ninguna definición. El día miércoles hubo una reunión muy importante en la ciudad de Buenos Aires, porque el ministro de Economía, Sergio Massa, recibió a los principales referentes del Frente Renovador de Santa Fe, donde, bueno, les pusieron los referentes locales cuáles eran los problemas que había, los cortocircuitos entre Lewandowski y Omar Perotti, y el ministro de Economía pidió que, bueno, se hiciesen todos los esfuerzos posibles para llegar a una lista de unidad. ¿Por qué? Entiende el ministro de Economía y lo entienden muchos del peronismo santafesino. Tanto Marcelo Lewandowski necesita de Omar Perotti y Omar Perotti necesita de Marcelo Lewandowski si quieren hacer una buena performance electoral. Y esto es porque el gobernador tiene muy buena imagen, o una imagen bastante importante en todo el territorio provincial, pero claro, los problemas de seguridad que aquejan a la ciudad de Rosario hicieron que se desplome en los últimos meses su imagen y su intención de votos. Y es allí donde Lewandowski cobra esa fuerza electoral y por lo tanto es una combinación que no pocos piensan que es muy potente a la hora de tener que enfrentar a una oposición que se viene armando también de manera bastante cohesionada. Ya vamos a hablar de ellos. Bueno, todo esto se lo expusieron a Sergio Massa. Allí hay dos corrientes también dentro del mismo Frente Renovador, algunos que son más o abonan la idea de que sería mejor que Marcelo Lewandowski se presente prescindiendo de una alianza con el gobernador Omar Perotti. Esto sería que Marcelo Lewandowski sea candidato a gobernador y compite en las PASO con Roberto Mirabella, que es el candidato del gobernador, que compita con el candidato del Movimiento Evita, Eduardo Tonioli, que compita con la Cámpora, Marcos Clery, o el del candidato de la Corriente, Leandro. Vamos a ver allí si
entre esta serie de candidatos si hay algún tipo de fusión y de acuerdos que permitan achicar un poco las ofertas electorales dentro del peronismo. Por ahora eso no pasó. Ahora, en el mismo Frente Renovador hay quienes también dicen que esto sería una locura si hay una competencia entre Lewandowski y Mirabella, y lo que tendría que haber allí, por una cuestión de estrategia de campaña, como dije hace minutos nomás, una coordinación que le permitiese tanto al sector de Lewandowski como de Perotti poder diseñar esta combinación entre Rosario y el resto de la provincia para lograr un mejor resultado. Como fuere, lo cierto es que este jueves, mientras nosotros estamos grabando, se espera una nueva reunión entre Marcelo Lewandowski, el ministro de Transporte Diego Giuliano, y también podría formar parte de ese encuentro el ministro de Economía Sergio Massa. ¿Y por qué digo también, insisto, en la presencia de Massa en estas negociaciones? Porque claro, allí nos está dando un dato interesante el ministro, a pesar de que lo niega. Sigue elaborando una estrategia de poder. Sergio Massa sigue elaborando una proyección o empezando a unir las partes de este rompecabezas que sería su candidatura presidencial. Pero bueno, eso lo veremos en las próximas semanas. En el lado de enfrente, en la oposición, también hubo novedades muy importantes, por cierto. Primero, ya lo habíamos adelantado en este programa, de hecho lo tuvimos de invitado en 52 minutos, Federico Lifchit, el hijo del ex gobernador Miguel Lifchit, fallecido hace apenas 2 años de su fallecimiento, y Federico Lifchit hizo un acuerdo político con el radical Maximiliano Puyaro. ¿Y de qué consiste este acuerdo político? Bueno, lo hablamos con él, precisamente. Va a ir candidato a a concejal, va a encabezar la lista oficial de Maximiliano Puyaro, quien a su vez va a pelear por la gobernación, y de intendente va a llevar nuestro ex colega Miguel Tesandori, aquel periodista deportivo que estuvo más de 30 años al frente de la columna de deportes de 2 a 14, uno de los programas, el programa más visto de la ciudad de Rosario. Y allí fue Puyaro armando una combinación muy interesante para enfrentar a Carolina Lozada, quien tiene también un armado importante a nivel provincial, con Mario Barletta en Santa Fe, con un sector también del pichetismo, tiene Dionisio Escarpín, que es de ese sector, en fin, Julián Galdiano, quien es el armador de este espacio, está ahí viendo de qué forma va incorporando algunos elementos territoriales para darle más fortaleza a Carolina Lozada, que por cierto tuvo una inauguración de campaña bastante deslucida, con muchas críticas por algunas declaraciones que hizo, que ya nos hemos referido en editoriales anteriores. En ese plano, en ese contexto, el socialismo sorprendió con el anuncio de la candidatura a gobernadora de la exintendenta Mónica Fein. Recordemos que el socialismo venía impulsándola a Clara García, al menos un sector de los 3 más fuertes que componen este partido centenario. Por un lado, Enrique Esteves con Popi Blanco, quienes eran los que más insistían con la candidatura de Clara García para gobernadora. En otro sector, Antonio Bonfatti, Rubén Galassi, y un tercero que es Bases, que incorporó a Leonardo Caruana, quien es el secretario de Salud de Pablo Havkin. Está también Claudia Balaguer, la ex ministra de Educación, en fin. Allí el socialismo, con una interna bastante dura, decidió, de alguna manera, hacer un enroque, y Mónica Fein, que se decía que iba a ir de candidata a diputada provincial, termina siendo la candidata a gobernadora, y
Clara García, de ser candidata a gobernadora, pasó a encabezar la lista de candidatos para la Cámara Baja. ¿Qué hay allí algunos malpensados de la política? Que es un guiño, en definitiva, a Maximiliano Puyaro. Porque, claro, ¿qué dicen? No es lo mismo las encuestas, como daban los números para Clara García que para Mónica Fein. Por lo tanto, Mónica Fein, a ser una candidata a priori un poco más débil electoralmente, lo beneficia al radical Maximiliano Puyaro, que podría cosechar más votos en esa interna del socialismo. Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta la incorporación de Federico Lifschitz, que le da también una nueva cara al socialismo, o mejor dicho, empieza a navegar por una épica que tuvo el partido, sobre todo en construcción territorial, que hace muchos años dejó de tener, y que de alguna forma eso podría explicar por qué perdieron después de 3 décadas la ciudad, el poder en la ciudad de Rosario, y por qué de 12 años perdieron la gobernación. Todo ello se verá cómo transcurren el resto de los acomodamientos. Se supone que con la candidatura de Clara García a diputada provincial cerrarían una lista de unidad, eso lo están hablando precisamente en estos momentos, junto con Antonio Bonfatti, que ya había anticipado que quería ir con lista propia. Lo cierto es que esto permite también cohesionar a estos 3 espacios que venían con una disputa interna muy feroz, reitero, y ya en algún momento lo charlaremos cuando los tengamos a los principales dirigentes en nuestra mesa. Vamos a tener un programa muy variado, los invito a quedarse a ver. Vamos a hablar con Juan Manuel Constantini, quien es abogado, pero también un agudo observador de la política. Vamos a estar con el informe de Nicky Magariños, con quien vamos a charlar sobre un negocio poco transparente respecto a los trámites para sacar la ciudadanía italiana. Les vamos a contar porque es apasionante esta historia que tiene ahí jugadores de Italia muy encumbrados del poder y algunos nombres de nacionales y locales que, les aseguro, le va a generar mucha atención. Y el último tema, vamos a hablar con Domingo Rondinas, porque otros de las situaciones que acontecieron en el país a nivel nacional es un polémico fallo de la Corte Suprema que interrumpió las elecciones en la provincia de San Juan y de Tucumán. Vamos a hablar con un especialista en Derecho Constitucional para que, bueno, nos aclare un poco si fue una jugada política de la Corte Suprema o si estaba a derecho y lo que hizo fue preservar el orden democrático.